Soy el médico radiólogo Jonathan Sánchez y esta es la clase de radiografía de tórax, aspectos básicos y cómo solicitarla. Acá vamos a observar una radiografía de tórax normal en la cual vamos a obtener las siguientes imágenes. La imagen póstero anterior, que es normalmente como se le toma al paciente, y la imagen lateral. Acá observamos las diferentes densidades radiológicas que hemos visto en la clase de generalidades, y acá podemos observar las diferentes áreas. Nosotros podemos empezar leyendo una radiografía de tórax con el ABCDE. El A de vías aéreas, que podemos verlas en el centro, que es la tráquea, los bronquios. El B, que es los pulmones, en inglés B de breath, que podemos observar totalmente radiolúcidos, que es como normalmente deberían ser, simétricos relativamente de uno a otro lado. Debemos empezar a verlos de ápice a base y podemos observar estructuras completamente normales en ellos, tales como los hilios pulmonares, que son una parte importante y debemos saber reconocer cuándo están incrementados de tamaño y cuándo no. También vemos aquí los senos costofrénicos, que son una de las partes ocultas, digamos, en la radiografía, y se les dice ocultas porque la mayoría de gente no se fija en ellas en la primera vista, al primer momento de observar una radiografía de tórax. Otras partes ocultas van a ser los ápices y van a ser las cúpulas diafragmáticas, dado que debemos recordar que los pulmones se extienden hasta detrás de los diafragmas. Lo que vemos acá es simplemente una proyección bidimensional. La C de calcio, que es los huesos que se pueden ver acá en la columna, y también las calcificaciones que pueden haber patológicas o no en los tórax. La C también corresponde a corazón, y a corazón nos referimos al mediastino y al callado de la aorta, al botón aórtico, que normalmente debería estar así. Ustedes saben que el índice cardiotorácico es menos de 0.5, aunque eso varía más en niños, y podemos observar que el mediastino superior está claro, está bien definido. La D de disability en inglés nos se refiere a las lesiones en partes blandas, en huesos que podemos encontrar. Si encontramos alguna fractura, escoliosis o alguna otra lesión, debemos también darnos cuenta de ello, en las clavículas, por ejemplo. Y la E de partes extrañas, cuerpos extraños, si es que hay algún catéter, si es que hay algún tubo, lo debemos reconocer. Ese es el ABCDE. La radiografía de tórax en proyección lateral también tiene sus particularidades. Dos de las más importantes, o mejor dicho, tres de las más importantes, van a ser la radiolucidez precardíaca, que es algo normal, la radiolucidez retrocardíaca, esta zona triangular, que también es algo normal, y vemos el signo de la columna vertebral. Este signo de la columna vertebral es importante porque los cuerpos vertebrales tienen que estar de más radiopacos a más radiolúcidos. Es por ello que es importante reconocer este tipo de patrón en una radiografía de tórax en proyección lateral. Ahora, ¿cuándo reconocer o no patologías? Por ejemplo, a la izquierda podemos observar en esta radiografía de tórax que aparentemente no resalta ninguna radiopacidad en ningún hemitórax. Acá podemos ver una radiopacidad retrocardíaca, pero es muy dudoso por el mismo hecho de ser retrocardíaca y no nos permite una delimitación completa. En cambio, en la proyección lateral podemos observar que, a diferencia de la radiografía anterior, tenemos los últimos cuerpos vertebrales torácicos aquí, más radiopacos que los que están en el centro. Entonces, esto es una radiopacidad real. Para eso sirve esa ley que les he mencionado de que los cuerpos vertebrales dorsales más inferiores van a ser más radiolúcidos que los superiores. Acá no se cumple eso.
y nos indica que hay un problema en la base pulmonar del pulmón izquierdo, que es donde finalmente hemos visto la radioopacidad. Ahora también podemos observar en este caso varios detalles de la radiografía lateral, por ejemplo, el bronquio principal, que en este caso es el izquierdo, dado que es más horizontal que el derecho, que es más vertical. Vemos la tráquea, que es parte del mediastino medio y que sirve como límite para él y los demás mediastinos. Y también podemos observar aquí mucho mejor lo que es la tráquea. En la proyección lateral muchas veces se va a interponer las partes blandas de los brazos y también del hombro, así que va a ser un poco difícil distinguir lo que podemos ver en la radiografía. Por lo tanto, debemos prestar especial atención a lo que les he mencionado para poder realizar diagnósticos apropiados, o al menos plantear nuestra presunción diagnóstica. Nunca vamos a poder ver una radiografía lateral sin antes ver una radiografía anterior. Las dos radiografías van a estar íntimamente ligadas y una no puede ser vista sin la otra. Idealmente a todos los pacientes deberían pedirle las dos proyecciones. La radiación en una radiografía de tórax convencional es mínima, así que las dos proyecciones son importantes, tanto la anterior como la lateral, para poder observar bien a sus pacientes. Acá podemos observar otro ejemplo donde el espacio radiolúcido retroesternal o precardíaco está completamente opacado en el lado derecho, probablemente por una tumoración en el mediastino anterior. Obviamente no nos va a decir cuál es, pero nos puede permitir tomar la decisión de que este paciente tenga una tomografía complementaria a esta radiografía que nos permita decidir con exactitud qué cosa es lo que tiene el paciente. También podemos observar otras patologías, como por ejemplo patologías vertebrales, como en el caso de las dos imágenes de la izquierda. Acá en la izquierda además podemos observar que hay bastante trama intersticial incrementada, que es lo que vamos a ver en un momento. Pero quiero que se fijen también además en los cuerpos vertebrales. Este es otro paciente que tiene cuerpos vertebrales muy radiolúcidos con osteofitos marginales, incluso con un cuerpo vertebral en forma de cuña, lo cual significa que este paciente tiene probablemente osteoporosis. Sin embargo, no vamos a concluir, no vamos a plantear ese diagnóstico porque la osteoporosis, como ustedes saben, solamente se puede diagnosticar con densitometría ósea. Nosotros solo podemos sugerir que este paciente tiene una disminución de la mineralización ósea. Y en la derecha podemos observar que el corazón está incrementado de tamaño y también que hay una opacificación del espacio claro retroesternal, así que probablemente haya un problema ahí. No siempre va a ser un tumor, puede ser también un proceso de malformaciones vasculares, puede ser una telectasia que le estemos viendo lateralmente, lo cual es muy importante también tener en cuenta. Lo más frecuente que se puede ver en nuestros pacientes es las radiopacidades algodonosas mal definidas que comúnmente se conocen como infiltrados. Infiltrado no es un término que sea del agrado de muchos radiólogos, ni tampoco está en nuestro glosario oficial, que es el glosario de la Sociedad Fleischner. Infiltrado es un término muy general que no tiene una definición y que se aconseja usarlo más a nivel histopatológico que a nivel radiológico. En su lugar debería describirse como radiopacidad, que es lo que realmente es. Una radiopacidad bilateral en el caso de la imagen de la izquierda que se distribuye de ápices a bases, mal definida, de aspecto algodonoso, algunas zonas parchadas, que puede tener también broncograma aéreo en su interior, que es típico de una neumonía, que es una de las patologías que la exhibe con más frecuencia. Otras patologías también son el síndrome de distrés respiratorio agudo, edema pulmonar y varias otras que pueden verse con su respectivo patrón en una radiografía convencional. La neumonía lobar, que es el caso de la derecha, es uno de los patrones más comunes en consolidación.
Consolidación es un término que se utiliza para poder indicar que el parénquima pulmonar está lleno de líquido a nivel alveolar. Y es algo que se puede diagnosticar o se puede sugerir en una radiografía junto con la clínica necesaria. Luego, el patrón intersticial o las radiopacidades intersticiales también es un punto muy importante en esta clase. Acá podemos ver a la izquierda una radiopacidad reticular, un patrón reticular intersticial, donde podemos ver que se extiende de forma difusa en todo el parénquima y que probablemente englobe a los lobulillos secundarios. Vemos también que hay una angulación de la cúpula diafragmática que probablemente esté condicionada por tractos atelectásicos fibrosos que retraen esa parte de la cúpula. Acá al medio vemos también otro patrón intersticial del tipo micronodular o nodular, dependiendo del tamaño que observemos. Acá vemos que igualmente que la imagen de la izquierda es difuso y fácilmente distinguible en una radiografía de tórax convencional bien tomada. Y a la derecha vemos una mezcla de los dos patrones, patrón retículo nodular que también es común encontrarlo. De hecho es más frecuente encontrarlo que el patrón reticular y el patrón nodular puros. Ambos tienen sus diagnósticos diferenciales, pasando por las enfermedades pulmonares intersticiales, pasando por las neumonitis por hipersensibilidad, pasando también por las cicatrices post-tuberculosis, post-infecciones pulmonares severas, pasando también por pacientes fumadores, pasando por la tuberculosis miliar, etc. Acá podemos observar, por ejemplo, a la izquierda un patrón intersticial difuso de tipo retículo nodular propio de un paciente que ha tenido exposición a alérgenos, como en el caso de una neumonitis intersticial, que este es un ejemplo. También podemos observar que esta neumonitis intersticial ha tenido tanto tiempo actividad que tenemos un hilio pulmonar incrementado de tamaño, que es también un signo que podemos observar en la hipertensión pulmonar. También vemos acá un tipo de radiopacidad que es de forma redondeada y en este caso esto lo podemos ver en tanto tumores como neumonías redondas que son mucho más frecuentes en niños que en adultos. A la izquierda podemos observar también radiopacidades, sobre todo a nivel ápico subclavicular, en ambos lados, sobre todo en el lado derecho, que es la que más resalta la vista. Usualmente ese tipo de patrón asociado al incremento de tamaño de los cilios que están a ambos lados del mediastino es lo que nos hace sospechar de un proceso infeccioso como la tuberculosis, que clásicamente nos deja un patrón consolidativo, un patrón algodonoso, una radiopacidad mal definida a nivel de ápices, que es finalmente el patrón más frecuente encontrado en las patologías tuberculosas por reactivación. A la derecha podemos observar una efusión pleural de gran tamaño que se encuentra ocupando más de la mitad del hemitórax izquierdo. Cuando ustedes vean esto, probablemente no sea necesario tomarles una ecografía para marcaje porque no necesita. El paciente a ese momento tiene tal cantidad de líquido que simplemente punzándolo en los lugares estándar se puede tomar la muestra. Si hay dudas se puede hacer este procedimiento ecoguiado, pero normalmente no necesitará de un marcaje como si lo necesitan los derrames pleurales que pueden ser vistos en ecografía y mal estimados en una radiografía convencional. Acá podemos ver las secuelas de una tuberculosis severa que puede dejarnos en la radiografía de tórax. La tuberculosis severa nos deja tractos atelectásicos, cicatriciales, junto con cavidades en el parénquima pulmonar llamadas comúnmente cavernas. Estas cavernas son a su vez colonizadas, por ejemplo, por bacterias formando abscesos o por hongos formando pelotas fúngicas, lo cual es muy común
ver en estos pacientes. Cuando hay secuelas de ese tipo es importante vigilarlos, dado que pueden complicarse con sobreinfecciones e incluso la misma tuberculosis puede reactivarse donde antes han habido estas secuelas. Usualmente se limitan más a los ápices, pero podemos verla unilaterales, como en el caso de la derecha, llenas de cavernas radiolúcidas, así como bronquiectasias que quedan muchas veces también como secuelas. Asimismo, podemos observar también que la presencia de ganglios calcificados es también frecuente, la presencia de retracción de cúpulas diafragmáticas por la fibrosis también es frecuente y muchas veces estos pacientes tienen un corazón de tamaño reducido, lo cual es característico de las secuelas tuberculosas. Acá podemos observar dos patrones que son también comunes. En el caso de la izquierda podemos observar una atelectasia del pulmón izquierdo completa, donde nos desvía las estructuras del mediastino y la tráquea hacia el lado izquierdo. Usualmente el pulmón que no está afectado también va a estar hiperinsuflado, va a estar incrementado de tamaño y va a cruzar la línea media para compensar esta pérdida de volumen. En los cuadros más severos, incluso la columna puede estar desviada hacia ese lado y se puede hacer evidente que los arcos costales van a estar más separados en el lado derecho que en el lado izquierdo por la hiperinsuflación. No vamos a poder observar bien la silueta cardíaca ni la cúpula diafragmática porque el líquido tiene la misma densidad radiográfica. Dependiendo de cuál sea la causa, probablemente necesitemos, aparte de descomprimir, de ser necesario, si es que está muy hiperinsuflada el lado derecho, es importante reconocer la causa de por qué hay una atelectasia de ese tamaño en el lado izquierdo. Usualmente cuando es masiva obedece a causas iliares, como por ejemplo linfonodos o también tumores a nivel del ilio que obstruyen los bronquios principales. En el lado derecho podemos observar todo lo contrario. La radiopacidad abarca todo el hemitórax derecho y hay desviación de la tráquea, los bronquios y el corazón hacia el lado izquierdo. Eso pasa porque hay una ocupación de espacio masiva en el lado derecho por un derrame pleural. O puede ser una tumoración también que nos ocupe espacio. Y en estos casos lo que tenemos que hacer es tomarle una tomografía al paciente para poder delimitar la causa o una ecografía si es que estamos con dudas de que sea realmente un derrame pleural masivo, lo cual también debe ser descomprimido. A la izquierda vemos, contrariamente a los casos anteriores, un neumotórax parcial. Y ese neumotórax parcial que está acompañándose con un pulmón radiopaco en el lado izquierdo. Esto es en un paciente que tiene un severo distrés respiratorio que ha ocasionado a su vez hiperinsuflación de un lado y perforación de una bulla, y eso ocasiona un neumotórax parcial. Este neumotórax derecho en conjunto con el pulmón que está radiopaco en el lado izquierdo es lo que nos produce muchas veces un distrés respiratorio tremendo que es importante reconocer en el paciente. De por sí ya el neumotórax es un problema dado que puede estar tan hiperinsuflado que nos impide la respiración de forma correcta. En el lado derecho vemos ahora atelectasias que nos retraen tanto mediastino como tráquea hacia el lado derecho. Pero en este caso vemos también clips metálicos a la altura del bronquio principal de ese mismo lado. Eso quiere decir que este paciente ha tenido una neumonectomía, y cuando hay neumonectomías el pulmón naturalmente del lado izquierdo crece para compensar la pérdida de volumen pulmonar y así compensar la falta del parénquima pulmonar derecho.